cambiando poco a poco ya entonces el diseño. Tiene un claro marcaje en cuanto a plumaje, sobre todo me fijé mucho en las caras y en la forma como va diseñando poco a poco a todos ellos. Observen esta otra, que aquí entra algo muy interesante entre los diseños de Francis. Vean ustedes el escote. Por ejemplo, a Hindú Ortega, la de conocer usted, que fue reina del carnaval del barrio de Santa Ana, fue un escándalo. ¿Por qué? Porque cuando Francis le diseña a Hindú su traje, le hace un escotazo en la parte de atrás de la mujer tenía bastantes pechos y la mamá puso el grito en el cielo. O sea, ¿cómo, chamaca, vas a hacer eso? ¿Quién te lo hizo, Francis? Era el escándalo que Francis le había diseñado a Hindú su vestido de carnaval. Entonces, vemos cómo se va metiendo. Ya tenía entonces, vean ustedes aquí el diseño de los grandes escotes, porque la mujer es un ¿no? Entonces, vean aquí está la firma. Observan ustedes, aquí hay una pequeña firma también de él. Y aquí estaba firmando Francis Escalante, de esta forma. Estaba firmando Francis. Vamos a ver otras. Y aquí vienen otros diseños a los 13 años. Observen ustedes los colores, la magnitud. Este diseño es probablemente un diseño muy parecido a lo que vimos a los 12 años. ¿Sí? Color, ahí él alucinaba con tierra, su mundo, una cabeza increíble. Hablaba sobre cosas que decía que un día iba a hacer, y yo creo que sí lo logró muchísimo más adelante. Y vean ustedes la forma, ¿no? Monumental de todo este espectáculo. Porque yo no soy diseñador, que es esto cuando Flores lo vio, dijo, eso es así, ya estaba, me decía todo lo que te vas a encontrar. Y vean ustedes aquí en la parte, ¿no? Entonces, Francis no tenía que hacer, se ponía a diseñar, se ponía a dibujar en su casa. Decía Zula, decía su hermana, antes de entrar en la calle, que luego se juntaba con los chamacos del barrio, ahí en la plazuela, pero tenía esos momentos en los cuales él diseñaba y buscaba la forma, y lo digo muchísimo más grande que era ella. Era una forma de escape de todo esto lo que él tenía para poder sobresalir. Vean ustedes esta otra fotografía, estas otras que las hacía a lápiz. Vean ustedes aquí el diseño que trae en cuanto a la capa, que se llamó la Aurora, y después la llamó Venus, ¿no? Todos estos diseños que digo un día, el pastor me va a explicar claramente qué son todos los diseños que vamos viendo. Y aquí hay otros, aquí hay otros, vean, eso es muy importantísimo, ¿no? Ya vemos que le ponen algunos detalles. Y observen ustedes las caras de las chicas, de los modelos, cómo van cambiando poco a poco a través del tiempo y cómo lo va diseñando. Muchos de estos diseños no fueron hechos. Son diseños que conserva Martín Escalante, son diseños que son de la colección, es una colección privada, es una colección de familia, es una colección de cronista metido mano, sí, hoy en día está digitalizado, sí, que va a aparecer en el libro, van a aparecer todos los 245 diseños, van a estar ahí. Y esto es para que la gente lo conozca. Porque el momento cuando yo conocí a Martín le dije, vamos a hacer ese libro y lo vamos a hacer grande, quiero que la gente diga, quiero que mi hermano lo conozca, mi hermana la conozca, que a Francis la conozca, que la gente que vio, así como Mario, que hoy en día nos acompaña, que lo acompañó y iban a Chile después de hacer la fiesta San Judas Tadeo, iban y platicaban de cómo están, hicieron el año pasado, etcétera, etcétera. Es todo eso lo que estoy plasmando en este libro. Observen aquí estos otros diseños. Ya vean ustedes siempre la parte de atrás, la parte del escote, ¿no? Que Francis lo iba diseñando de una forma elegante, la que se encuentra de este lado del diseño, y aquí es un poco más claro. Y vamos a ver entonces esta otra parte. Esta fotografía a mí me gusta muchísimo, ¿no? Es una fotografía en la cual tiene un espectacular vestido con el traje que es como lo que más tiene, y sobre todo empieza a manejar este tipo de escote, se llama, ¿no? Escote acá adelante, y que va a tener un diseño muy espectacular. A los 14 años, Francisco García Escalante era un personaje que ya tenía las amistades con las cuales poco a poco se fueron acercando a él, todavía era él, una persona que se fueron acercando y que decía, oye Francis, fíjate que voy a tener 15 años, no, oye, ¿qué más hay? Entonces vivía en un mundo, en un Campeche que solamente era conocido en el barrio de San Francisco, era conocido en otros barrios, pero solamente era Francis, no salía de este muro, no salía de las murallas. Francis aquí estaba encerrado. Yo lo conocí físicamente, Mario, tú sí lo conociste físicamente, pero quizás si yo lo hubiese conocido, le hubiese preguntado a aquello que se lo estaba ahogando en la ciudad, creo que sí, lo ahogaba a los 14, 15 años, lo ahogaba. ¿Por qué? Porque necesitaba irse. Él decía, quiero ser distinto, quiero ser diferente, además quiero dar una casa a mi madre. Y siempre fue un personaje, como platicaba yo con Leonela, y los personajes de los historiadores, cuando estudiamos personajes, se le ve el lado bueno y el lado malo. Francis también tuvo su lado malo, por supuesto. En el libro yo no voy a hablar ni nunca hablo sobre la vida sexual de Francis, eso a mí no me interesa, y es algo que yo hablé con la familia y lo hice ver. Jamás voy a hablar sobre la vida sexual de él, voy a hablar del artista, voy a
voy a hablar del travesti, voy a hablar de la persona que Mario Sánchez conoció, voy a hablar de la persona que Donela conoció, voy a hablar de la persona que quizás en su momento Amador conoció, voy a hablar de todas esas personas, voy a hablar de ese Francis que vivió aquí, del que se fue, del que vivió en la Ciudad de México, que estuvo en la calle, conoció a Messi y que vamos a conocer ahorita su historia. Vean ustedes a los 14 cómo ya diseñaba. Francis estaba teniendo otro tipo de diseño, le metía colores, le metía punch a todas estas cosas, y no se diga a los 15 años. Observen ustedes unas fotografías de los 15 años, cómo ya va a tener entonces el diseño de la cara, ya le estaba poniendo algunas formas que eran extrañas, pero era un estilo perfecto y bien marcado, la línea bien marcada, pues el diseño que hacía al fondo lo estaba haciendo como mucha característica. Observen estos otros pequeños tules que tenía en la cabeza, y bueno, me llama mucho la atención el asunto de las flores en las manos. Observen ustedes en la fotografía cómo va a tener, ¿no? Es algo así como la gargantilla que le ponía. Observen aquí la parte de la gargantilla, la parte de la que se ponía la cama, alguna forma que quería tener aquí, y que bueno, siempre bien estilizado a el corte, que me dijera Carlos Flores, préstamelos y los llevo a la tele. Pero algo muy importante dentro de todos esos 200 y tantos diseños que yo encontré, para ustedes. Francis es el único diseño que yo tengo donde se le ven los pechos a mano, y que hizo varios, sigue encontrando muchos más, pero que a esa edad ya estaba diseñando, y que esto era un escándalo para la gente del momento. O sea, ¿cómo ibas a diseñar? Este muchacho que era distinto, para no decir homosexual, estaba haciendo diseños con las mujeres, con los pechos de fuera. Y me decía Carlos Flores, es que no son pechos, son las tetas las mujeres, si tienen que hablarse correctamente. Pero vayamos y analicemos un poco lo que me enseñó Carlos Flores en este diseño. Ven ustedes cómo está aquí el famoso label lateral. Entonces, una parte, los anillos, observen ustedes los grandes anillos que Francis le ponía, las gargantillas, las pulseras que podemos encontrar aquí, la boa de plumas. ¿Dónde viene la boa de plumas? Aquí está la famosa boa de plumas, aquí en una parte que cae, y las plumas de Faisán Benítez. El espectacular Francis estaba proyectando a los 15 años de lo que él iba a hacer, ¿no? Lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque si algo muy importante conocer a Francis, cuando hacía sus shows, en el tubo hacía sus shows de Teatro Blanquita, decía que él no escatimaba, ella no escatimaba en la cantidad de plumas de Faisán Benítez. Costaba, no sé, actualmente costará 1.500 pesos cada pluma. Entonces, 30, 50, no importaba la cantidad, porque ella decía, lo más interesante es que vean el show y que vean qué tan espectacular puede ser este show y que la gente se vaya a contender. Yo creo que muchos de ustedes lograron verlo en el Teatro Blanquita. Desgraciadamente iban a cancelar el globo había en el Teatro Blanquita. Francis estaba en un mundo en el cual andaba diseñando. Por ejemplo, aquí a Mari Medina le va a diseñar este vestido como reina, y Francis estaba en una adolescencia donde necesitaba eso. Siempre apoyaba con su tía Zoila, es decir, muchos de los conocimientos que tenía la tía Zoila. ¿Qué pasaba? Francis diseñaba y se lo daba a la tía Zoila, y la tía Zoila lo llevaba a la práctica, a la costura. Y es así como iba sacando sus diseños en el barrio, iba sacando a la gente que llegaba a otros lugares y lo iba visitando, y iba con el Señor saliendo mucho más adelante. Pero ¿qué pasaba? Y lo que yo les estaba diciendo a ustedes, quizás en su momento Francis, antes de ser ella, Francis estaba ahogando en esta. ¿Por qué? Porque se sentía Campeche chico para él. Sentía la ciudad que le quedaba pequeña, y sabía que aquí, todavía para los años 70, no había oportunidades para salir, y quería hacer lo que quería. Quiere decir, tenía que irse de este lugar, y tenía que buscar oportunidades, y tenía que buscar su propio camino. Entonces, esos diseños se convierten en la sensación, y aquí viene lo más importante. 1974, estamos hablando hace 49 años, la Ciudad de México. Nunca lo pensó Francis, nunca pensó Francis que iba a ir hasta allá. Y siempre he dicho que a veces, como a mí me encontré a Martín en un café, me casé con este tema y esta historia de Francis, el destino a veces está marcado, y Francis lo tenía marcado para el 74 con la Ciudad de México. Sabemos que para 1974, en la Ciudad de México, y sobre todo en el cine mexicano, existía el famoso cine de las ficheras. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Quién no conoció a la princesa Leia? Una de las primeras mujeres que va a trabajar en junto con Sasha Montenegro, y que va a tener esta pasión por eran Pérez, en las cuales estaban trabajando, y que
Francis esa tendencia de diseñar y portar vestidos, ojo, Francis no es que tuviera a pie de chamaco, andaba con vestidos en la calle entaconada, no. Mucha gente que lo conoció y me decía, Rosco, me decía muchos de los que viven en el barrio San Francisco, Francis salía con su chorcito y andaba con los demás, y que sí, que tenía movimientos amanedados, sí, era homosexual. La gente no lo quería entender de que era homosexual, entonces era una aceptación de la sociedad hacia él en su momento. Entonces, Francis así se vestía, pero ya quería él vestirse de mujer, quería sobresalir, quería salir de aquel pueblo y que bueno, piensa en su futuro. Y aquí es entonces donde Francis va a marcar su destino. ¿Con quién lo va a marcar? Con su primo Rubén Baeza. Rubén Baeza fue vocalista de los Socios del Ritmo de Campeche, una asociación muy importante, un grupo muy importante. Se va a la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, se lo entrega a una persona que se le iba a llevar a la tela, le iba a decir, y le pregunta, ¿quién te hizo esto? Es un primo, ¿y cómo se llama? Francis. Trae para trabajar conmigo. Yo escribí en Campeche, trae para trabajar conmigo. Entonces, Rubén Baeza regresa y se lo dice a Doña Zula, y vean, él quería triunfar, él quería sacar a su familia siempre adelante, hablaba de grandes proyectos, y en Campeche lo marqué bien en rojo. No se daban las oportunidades para lo que él esperaba. No había oportunidades y su mamá Doña Zula fue el escándalo, así como te vas a ir, hijo, la Ciudad de México es grande, yo no sé nada de ti, dónde vas a llegar. Era su hijo amado, aquel que la vida le dio la oportunidad de poder ser papá. Y Francis, aquí, en esa tierra, yo no soy profeta. Y esas fueron sus grandes palabras después cuando era él, y lo dijo, yo salí de Campeche sin nada, salí de Campeche sin ser profeta. Señores, tuve que ser grande en la Ciudad de México, pero en esta tierra llamada Campeche no lo ves. Y entonces es que decide y dice, si me voy porque es lo que yo quiero. Y su madre le dijo, adelante, aunque me duele el corazón, y el corazón se me sale la preocupación, ¿cómo vas a ir desde los 15 años? Te voy a morir. Francis se va y llega a trabajar al lado de la orilla en la Ciudad de México. Llega a trabajar en el lado donde venden ropa. Pero aquí hay una parte muy importante en la vida de Francis, una laguna de tiempo que este historiador se lo va a contar en ese libro, no en esta conferencia. Una laguna de tiempo muy escondida que no me decían qué pasaba con Francis en ese tiempo. Francis llega allá y efectivamente Francis padeció condición de calle. Francis se enfrentó a un mundo que no conocía. Francis llegó a una ciudad donde conoció el hambre y la pobreza, y llegó solo. Toda la vida estuvo trabajando ahí, y él, en unas entrevistas que he visto, libros que le han hecho, el periódico Universal para mí ha sido lo máximo que lo ha entrevistado, la entrevistó en su momento, cuando era ahí, y que ella dijo, conocí la calle, conocí a gente prostituirse, conocí a gente drogarse, pero yo sabía quién era. Hasta que cierto día, y la historia del repito, el destino se marca y se va a encontrar con Cebedeo. ¿Sabe quién es Cebedeo? El llamado conocido Mitzi. Su nombre verdadero, Cebedeo. Ya iba la historia y quiero hacer un recuento de la vida de Cebedeo antes de entrar, porque Mitzi lo dice, y yo en el libro lo estoy escribiendo y ya escribí ese capítulo, que mi lector, que el día que me lea Daniel Macusay, entienda el momento cuando dos chavos se encontraron en aquella calle cerca de lo que se conoce como la Alameda. Y que mucha gente dice, sí, te lo conoció, pero yo te voy a decir que lo conocí una noche cuando estaba lloviendo. ¿Y qué le preguntó a él? O a ella, que estaba acostado. 19 años, y lo conoció en la calle López, en la Avenida Central, cerca de la Avenida Central. Voy a regresar con una más. Cebedeo fue una persona que nació en la ciudad de Michoacán. Desde muy chamaco llegó a casi 17 años, llegó a la Ciudad de México. Una persona que cuando llega y se lo lleva una familia, porque también no era un hijo allá de la familia, fue muy
pobre, nunca fue a la primaria. Mitzi, cuando llega ahí, llamado Zebedeo, es una persona que padeció hambre. Junto a la vez Bellas Artes se juntaba con un grupo de muchachos y los cuales no les gustaba porque ellos robaban. Y después de ahí Mitzi dice, no, esto no es mi mundo, yo no quiero estar aquí. Ustedes deben conocer el obelisco a Juárez, en la Ciudad de México. Él se iba al obelisco a Juárez, hay dos leones, en el medio de los leones se acostaba y ahí se dormía. Mitzi padecía condición de calle, nadie le daba trabajo, él llegaba a las fondas y decía, oye, un plato de comida, yo te lavo los brazos, y decía, no, chamaco, lávate la cara. Así conoció a muchos artistas que iban a cantar a la Alameda Central, hasta que cierto día el destino va a marcar la vida de Mitzi cuando conoce un hombre llamado Gerardo. Gerardo fue el nombre. Una persona grande de edad, Mitzi tenía 18, 19 años, y en aquella ocasión le dijo, óyeme, ¿ya comiste? Zebedeo le dijo, no he comido, vamos, te invito a comer. Y se lo llevó a comer y cometió el error de su vida. Le contó la historia de su vida, que había llegado solo, que estaba solo, su familia lejos en Michoacán, que siempre contaba su madre. Todos los días le invitaba a comer, por lo menos decía, a mí se te dio comida en la panza. Hasta que un cierto día aquel hombre le dijo, ¿no quieres vivir conmigo? Vamos, tengo una casita acá cerca, en la calle López, en una esquina, tengo un departamento, una casita. Dijo él, bueno, vamos. Pero estaba entrando al infierno y yo dije, Mitzi padeció golpes, padeció torturas, y él lo cuenta llorando. Padeció, en una ocasión, habían pasado 15 días, la historia dice que se levanta Gerardo y le dice, ¿vas a comer? Y que le dijo Mitzi, no. Textualmente, expresa la comida, porque si no te olvidas, yo te conocí como perro en la calle comiendo sobras y ahora te das el lujo de decir, pero no tengo hambre. Te voy a hacer algo que jamás se te va a olvidar. Agarró Gerardo un trasto de barro, le echó sopa hirviendo y lo puso en el piso. Le agarró a Mitzi el pelo, lo arrinconó y le metió la cara hirviendo en aquel caldo. Mitzi acá tiene un golpe, ayer mandé una fotografía que tiene un golpe de aquel caso. Le remojó la cara en el trasto hirviendo. Después lo empezó a golpear, lo golpeó contra la pared. Cuando Mitzi reaccionó, ya había sido violado. Lo había violado, lo había ultrajado. Y efectivamente le dijo, yo ni siquiera sabía que era homosexual. No lo sabía. Había violado. Mi hombría había sido manipulada, había sido violada. Intentó matarse, pero al recuerdo de su madre no lo permitía. Sin embargo, dice que cierto día unas personas llegaron a la puerta de aquel departamento y que preguntaron por Gerardo. Que le dijo, ¿se encuentra fulano de tal? Y él dijo así, no está, regresamos mañana. Gerard sale del departamento y le dice, ¿qué te dijeron? Y andamos buscando. Dile que no vives con nadie, que no vive nadie contigo, cuidadito, no sabes lo que va a pasar. Entonces, Mitzi tenía la sed de venganza porque también lo mandaba en las noches a la Alameda Central a buscar chamacos para que se lo llevara a Gerard a violar. Y si no me pegaba, me dejaba sin comer. Al otro día regresa y le preguntan, buenas, y dice Mitzi, sí, la persona que ustedes buscan está en el fondo de la casa. Entran por Gerardo, efectivamente a la policía en ese momento, capturan a Gerardo y se lo llevan a la penitenciaría de Converge, echado casi 40 años de cárcel y se murió. Mitzi, que se llamaba Zebedeo, se dedicó a tomar mucho. Frecuentaba entonces un bar de la esquina de López, cerca de la Alameda Central. Y en aquella ocasión fue a ese bar y Mitzi dice que estaba lloviendo. Por azar del destino, dos chavos se encuentran en la calle y él, que a Francis, acostado en el suelo. Y las palabras de él fueron, al salir, estaba lloviendo y le dijo, hola. Y le contestó Francis, hola, ¿cómo te llamas? Francis. Y le dice Mitzi, ¿eres niña o niño? Digamos que las dos cosas. Bueno, ¿tienes dónde dormir? Porque entonces, si ustedes se fijan, Mitzi estaba reflejando en él, en la condición de calle, y le estaba ofreciendo entonces un apoyo. ¿Y qué se dormir en mi casa? Vamos, sí, claro, la noche está difícil, vamos. Y se van a dormir. Y siempre Mitzi lo ha dicho. Jamás tuvimos relaciones sexuales nosotros. Jamás, nunca jamás hubo respeto.
Mitzi, estando en el departamento, al otro día se levanta Francis y le dice, bueno, ya amaneció, vamos, porque yo no te puedo quedar en la casa. Y Francis le decía, pero ¿cómo? Yo no tengo ni a dormir, lo siento, para mí es una carga, tengo que dar de comer, no puedo. Y Francis, campechano, chanachero, oye, si tú me das una oportunidad de quedar vivir acá, mira que puedo hacer eso, yo soy diseñador, y le mueve la cabeza, y resulta que dice, bueno, pues que haga. Y señores, aquella relación entre dos amigos había nacido en aquel departamento donde Mitzi había sido violado, y aquella relación iba a crear frutos. Entonces, Francis salía a trabajar de noche, ya se estaba vistiendo de mujer. Entonces, cierto día, Mitzi, el primer vestido que Zebedeo Mitzi se lo hace a Francis. Así Escalante campechano. Es decir, dicen que vaya a hacer un vestido para que vaya a quitar a Mitzi. Entonces Francis salía a la zona rosa, salía por ahí a los bares y empezaba a pintar. Entonces una de las anécdotas muy interesantes es esta, que le hace un vestido con un súper escote. Y entonces recuerdo que una de las entrevistas dice Mitzi, que le decía, a ver Francis, ven para acá, ponte las chichis. Se ponía las chichis y le salía de lado, y a Mitzi le salía de mal el diseño, y como no sabía poner el cierre, le hace un vestido espectacular en la parte de atrás, con un escote, se llama una parte de atrás, increíble. Entonces aquella se lo pone Francis y se va a hacer su show. Algo muy interesantísimo, que llega Francis y él llega y dice, oye, Mitzi, gané esto, oye, súper bien, vamos a tener para comer galleta con mayonesa, que lo que comíamos son frijoles, pero me quisieron comprar el vestido. Y le dice Mitzi, oye, ¿por qué no lo vendiste? No, es mi vestido, dame otro, lo vendo. Efectivamente, Mitzi le hace otro y lo vende. Entonces, Francis era una persona que diseñaba, pero había días en que no había para comer. Mitzi lo decía, no había para comer, éramos dos chavos que estábamos ahí en la Ciudad de México, dos chavos que necesitamos una oportunidad. Y entonces aparece la oportunidad de Sasha Montenegro, la mujer que en 1975 estaba haciendo una película que se llamó Las Vegas. ¿Recuerdan ustedes? Una película espectacular, donde ustedes veían a Jorge Rivero, a Sasha Montenegro. ¿Se acuerdan de esa canción de la Sonora Santanera que decía, fue en un cabaret, donde te encontré bailando? ¿Se acuerdan? Es una espectacular canción de la Sonora Santanera. Y Sasha Montenegro la baila, viendo a Jorge Rivero, que era su galán, y la otra bailando, fichando, porque las ficheras. Entonces, en aquella ocasión, en 1935, Guillermo Calderón, que era el productor de la película, hay una historia muy interesante. Dice la historia que se le ocurre a Francis y le dice a Mitzi, oye, ¿y si vamos a ver a Sasha Montenegro? Y decía Mitzi, si yo era así, ranchero, o sea, yo como, no sé, ni sé hablar. Y Francis, chavo, alegre, como todos los sanfrancisqueños, muy rosco. ¿Sí? Y lo vamos a ver. ¿Y qué le vayamos a ver? Y se pone a diseñar Francis unos niños parecen al vestido. Y dice, tú no hables, déjame todo a mí. Métete a la ciudad. Y que llega y se van a los estudios Churubusco, y llega Francis. ¿Y qué dice Mitzi? Dice Mitzi, no te lo cuenta Mitzi. Óyeme, ¿dónde está el camerino de Sasha Montenegro? ¿De quiénes son? Soy su diseñador. Vamos, pásale. Se meten, sin saber quién era, llegan a ver el camerino y estaba Sasha Montenegro sentado. Ya saben los poquitos que tenían los espejos, ¿no? Que era la época padrísima. ¿Y qué dice Sasha Montenegro? ¿Sí? ¿Quiénes son? Yo soy Francis y él es Mitzi. Y luego, oye, ¿qué guapa te ves? Es hermosa. Y le va ganando esa parte, ¿sí? Un campechano. Y le dice a Sasha Montenegro, oye, este hombre es muy guapo, pero te vas a ver mucho mejor cuando te traemos. Y dice, así que me trae diseños para 3 vestidos. Y dice Sasha Montenegro. Y dice, luego dice, Mitzi, creo que no me quedó por lástima, pero no dio oportunidad. Hágame 3 vestidos chicos, ¿saben qué tal? Era la oportunidad de su vida de aquellos dos jóvenes. Mitzi va y lo lleva a la tela, se lo regresan a Sasha Montenegro. Y Sasha Montenegro dice, wow, espectacular. ¿Tú lo hiciste? Y dice Mitzi, sí. Yo le hice la tela. Y contestó Francis, pero yo lo diseñé. Y tengo la razón. Entonces empiezan a hacer
Sasha Montenegro habla con el productor, le empiezan a hacer unos vestidos, y muchos de los vestidos que ustedes van a ver en esta película de Sasha Montenegro explican seguro hipótesis. Hay un vestido de Sasha Montenegro, es algo negro, que está bailando con un viejito, está cantando la canción a Schwarzenegger, y seguro que es un vestido de frases. Estoy 100% seguro que es un vestido de frases. Entran a ese mundo. ¿Y en dónde va a entrar entonces? Pasan los años, pasan prácticamente un par de años, cuando entonces a Francis se le da la oportunidad de entrar al mundo travesti. Entonces íbamos a entrar al mundo de las luces, de las plumas, del show, los colores. Y es entonces, en 1978, 3 años después, Sasha Montenegro otra vez trabaja con ella, participa con ella en Noches de Cabaret. En esta película, Sasha Montenegro se corta el cabello y Sasha Montenegro se hace pasar como travesti, donde Jorge Rivero se enamora de Sasha Montenegro, pero pensaba que era un travesti. O sea, yo, macho, aquí, superhombre, estaba enamorado de un travesti. Y ese grupo de travestis que acompañaba a Sasha Montenegro, ahí estaba Francis. Entonces, entran ahí con los hermanos Imperio, Juan y Enrique Imperio. Por cierto, Juan vive en la ciudad de Mérida, me dijo él. Estábamos así que dando una entrevista a Paco, que va a contar muchísimas cosas de esta película y de este evento. Entonces, Francis entra en el mundo del espectáculo. Pero Francis necesitaba más, necesitaba todavía más, y se le ofrece la oportunidad que se va a conocer como las FEMS. Y antes de iniciar, aquí hay un cuadro que le traje a ustedes, que lo van a ver en su cartel de los shows. Es original, lo tengo, que sí lo tengo original a la mano. Falta de ella que lo vas a buscar. ¿Qué pasó con las FEMS? Las FEMS era un grupo de chicos travestis, homosexuales y travestis. Hicieron un recorrido increíble por toda la República Mexicana, que fueron a Mérida. En Mérida había un bar que se llamaba La Cascada, conocidísimo, rumbo a Progreso, donde las FEMS participaron. Y vean ustedes esta foto. Una foto que la van a ver, que va a estar en mi libro. Show de señorita México Gay y Universidad. De hecho, ¿dónde está Francis? ¿Dónde está Francis? Era el artista principal, la estrella principal de las FEMS. Miren ustedes. Decía Betsy que estaba guapo. Bonito, ese delgadito, pero el artista nunca se puso tetas. Francis lo dijo, nunca me puse tetas. Se pone una especie de exilico. Yo le platicé hace rato con Leonela, y en la parte de atrás se ponía a veces también una malla con las pompas, ¿no? Pero nunca superó, y ojo también, tampoco superó el pene. Una mujer con pene, y lo decía. Entonces, este show empieza a trabajar en el espectáculo nocturno, y su primer artista que Francis va a imitar fue a la señora Silvia Pinal. Lo hacía espectacular. De hecho, Silvia Pinal lo fue a ver muchas veces al futuro, lo fue a ver muchas veces a la Blanquita, y decía espectacular. Francis es la única mujer que me imita, y me siento agraciada, y un honor que esta mujer haga esto. Entonces, vean ustedes cómo Francis va a entrar todo esto. Y este chisme llega a Campeche, Mario García, Mario Sánchez, llega a Campeche, y no hubo la persona que lo vio y que fue con doña Zule, que le dijo: oye, ¿ya viste a tu hijo? ¿Ya viste lo que anda haciendo? Y doña Zule dijo: y lo fue a ver a la gente. Y cuando entró con Francis le dijo: haz las cosas bien y que sigas haciendo. Dios te bendiga. Siempre tuvo la apoyo de su madre. Siempre tuvo la apoyo de su madre. Creo que por eso la vida le dio la oportunidad de irse el primero de Zule. El Francis decía que iba a soportar que se fuera de Zule primero. Esta otra fotografía, miren, esta es la film de 1978. Se debe recordar muchísimo, lo debe estar viendo. Y es una fotografía de Mérida de partes llamados tulipanes, ya no existe. ¿Sí? Ahí están todos ellos, están esperados. Y hay otra foto que anexé, muy importantísima, de este cuadro que está ahí. Vean ustedes el show, que hacía un show interesantísimo. Pero que aquí había algo muy interesante y sin remarco. Campeche estaba viviendo entonces, y lo iban a ver, iban a Mérida a ver los shows,
Entonces había una doble moralidad en Campeche. Por un lado decía, si es un homosexual que no quiero que venga a Campeche, pero luego voy a verlo al show a Mérida. Es homosexual, no te la acerques, no quiero que mis hijos hagan. Ah, pero te encanta un diseño para mi esposa, ¿no? Entonces había una doble moral aquí en este Campeche que existía todavía para aquella época. Vamos a ver otra fotografía. Esta, padrísima. ¿Dónde está Francis? Siempre zapatillas, observen ustedes, y plumaje. Y aquí están todos, 3, 6 y 7. Las FEMS, las féminas. Este show que fue desde Tijuana a Cancún y vi de regreso de nueva cuenta. En todo lado estuvieron espectaculares. Y estando en el grupo de las FEMS, Francis va a entrar a un concurso de Miss Señorita México. ¿Quieren verla? Este periódico es un periódico que se llama Sol de México. Todo el libro está basado en información, además de entrevistas, biblioteca, que es lo más importante que te sustenta el libro de la investigación. Y vean ustedes esta foto, este show, este espectáculo, este concurso. Todos los estados mandaron representantes, pero Francia no fue por Campeche. Francia representaba al Instituto Federal y con 50 votos ganó, siendo una de las que estaba en la mesa de jurado, Verónica Castro. Y vean ustedes, un joven, una mujer con un cuerpazo, una sonrisa, esta nariz ya operada, con mucho trabajo. Y las demás chicas, no por hablar mal, estaban vestidas, aquella otra, ya sabes, con todo el maquillaje que pudo haber tenido en su momento, sale a cocina. Pero siempre decía, soy campechana, yo nací en Campeche. Nunca renegó su tierra, nunca renegó su barrio. Yo soy de San Francisco y del barrio de San Francisco soy. Francis, en aquella ocasión es interesante ver cómo fue coronada señorita gay en el 78. Acompañada por Verónica Castro. Y algo muy interesante cuando yo leo este periódico, ¿saben qué decía? La homofobia. Ojo, no lo digo yo. Textualmente el periódico dice: grupo de homosexuales lilos hacen su show. Una vergüenza. En el piso 32 del México, este fue espectacular la novela. Y la prensa hacía reladas. La prensa hablaba mal de estos tipos de shows que se estaban organizando. Pero al final le cuento a Francia, mira, porque tenía bien marcada su vida. Como ella dijo, si yo salí de mi tierra era para triunfar, no para regresar a la. Entonces termina las FEMS y empieza entonces el verdadero show, su propio show de Francis. Esta fotografía es una fotografía del 86 donde tiene un espectáculo, se está presentando en un debut que tuvo en un teatro. Francis entra entonces a ese show, lo marqué en amarillo, la elegancia, el glamour, lo espectacularidad, las plumas, los colores, y va a crear un estilo entonces las niñas. Y eso es lo que muchos conocieron, los que fueron a ver al futuro, los que fueron a ver al Teatro La Quinta. Un show que tenía muchísimos colores, un show donde ella era la principal actriz, un show donde la actriz era ella, un show donde Leonela Álvarez del Castillo también del Río se montaba ahí, un show que me dijo que Leonela se vestía también para hacer a la que tocaba el violín, Olga Bresky, un show donde Leonela también iba y sabía cómo ponerse el pene para atrás, lo dijo, se lo pregunté a todas ellas. Un historiador pregunta todo, porque yo se lo pregunté a Leonela, ¿cómo se ponía el pene Francis? Y me dijo, ¿cómo se ponía el pene Leonela? Pero dijo, ¿cómo? Es muy interesante, no como los toreros, en el libro lo van a ver, no se lo ves. Entonces era un show que imitaba, ojo, travesti, la imitación, un personaje, llevarlo más allá. Una persona que su más grande imitación fue a la señora Silvia Pinal. Una persona que también llevaba los grandes shows, los grandes espectáculos, como por ejemplo las grandes plumas. Llevarla y ver en el teatro caminar con ese espectacular plumaje que tenía. Y la gente aquí abobada viéndolo. Y que muchos se sentían orgullosos, campechanos, para aquí Campeche, que no venga todavía. Una mujer
que llevaba, le había puesto chichis, etc. Una mujer que vino a Campeche, que vino a su tierra y que se juntaba quizás con Mario Sánchez, se juntaba quizás con Mario García y que iban a casa de su mamá Zula. Después de la novela de San Juan Tadeo se juntaban todos a platicar, oye Mario, ¿cómo te fue? Y el estético, oye, ¿qué sabes tú de Amador? Que no lo he visto, etc. Era el chisme que tenía todos ellos. Siempre llegaba y preguntaba cómo le ha ido cuando regresaba en esta época. Una mujer que vive y que fue coronada reina del carnaval del Comité de Eventos Especiales, ojo con ese título rimbombante y glamuroso. Comité del Carnaval de Eventos Especiales. No fácil que decir reina gay, pero no se podía decir reina gay porque había enredadas todavía, Mario. Había enredadas. Para 1999 todavía era más visto y no sé qué era en los años 80. Una mujer que fue coronada reina de reinas por Mario García en el Teatro de la Ciudad. Una persona gay había entrado al Teatro de la Ciudad, el máximo exponente que tenemos los campechanos del teatro para el año 2005 y que fue coronada reina de reinas. Una mujer que venía al Atlantis y esa fecha la marco, vean ustedes, 20 de octubre de 1991 y que ya en la época de un presidente municipal que no voy a decir su nombre, para eso ustedes el libro, entre el 83 y el 86 le prohibía venir acá del barrio de San Francisco, que tuvo un local, no voy a decir nombres, le prohibía venir, le cerraban los lugares donde tenía que hacer, pero que en aquella época, vean ustedes, Francis iba a presentar con su show de Francis en el famoso Atlantis. ¿Quién no fue al Atlantis? ¿Quién no fue el chico Atlantis? ¿Quién no fue a la Reina Campeche? La concha de Peter Pan, la de Roy, ¿te acuerdas? Abraham Power. ¿Quién no fue a Atlantis? ¿Quién no iba a Atlantis de las chicas así? No sé, se me ocurre a ver a Ramosay, Chava, todavía, y de manera que no fue, pero quizás otros sí fuimos. No había Atlantis, fila de los jóvenes, pero que si estamos ya un poco más grandes, el Atlantis era lo máximo rostro, y el Atlantis súper, ¿no? Era lo máximo, era la disco de moda, ¿cierto? No era disco, Felipe, fuera todo la disco. Entonces, en aquella ocasión iba a llegar Francis. Si vean ustedes, aquí traía todo lo que traía, el de Alessio, Verónica Castro, Miguel, y bueno, llega Francis. Y vean ustedes a la prensa campechana. Y la prensa campechana le va a doler muchísimo cuando vea el libro. La prensa campechana, miren, esa revista era un periódico que se llamaba la Revista de Campeche. Y lo hice más chico porque ofensivo show de travestis, marcado el día 24 de octubre. En sitio estaba el show de Francis. ¿Y saben quién habla allá? Un sacerdote. De la entrevista que dice no se pueden hacer cosas por la voluntad que tiene en esta ciudad, etcétera, etcétera. Mi respeto para la iglesia, pero el libro se lo voy a decir. El libro va a salir, todo lo que dice yo lo voy a decir. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde jugábamos? ¿Dónde estabas? Y vean ustedes el periódico Crónica, repudio al show travesti, y el flamante presidente de parte de familia del estado de Campeche decía propicia el homosexualismo y aumenta el riesgo de contraer SIDA. O sea, que fueras al show ibas a ser homosexual, que fueras al show ibas a contraer SIDA. Entonces vemos un claro juego entre la prensa homofóbica, claro juego de la prensa que repudiaba esa revolución, pero sí se sentía orgulloso de fuera campechanos. Una mujer que recibió infinidad de premios, una mujer que estuvo al lado de los grandes artistas, una mujer que estuvo junto con él, una mujer que decidió hacer su vida lo que dijo, una mujer que dijo, me tocó subirme a unos tacones, ponerme un vestido, pintarme, ponerme pestañas, una peluca y hacer de mi vida un show de espectáculo. Una mujer que estuvo rodeada con la cantidad de personas, vean ustedes, aquí está ahí en medio, ¿quién es? Es correcto, una mujer que no sabía dónde poner tantos cuadros de reconocimiento, una mujer que buscaba su propio destino y que tenía reconocimientos fuera de esas fronteras, reconocidas en Champotón, reconocidas en Nueva York, reconocidas en California, reconocidas en la Ciudad de México. ¿En Campeche? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Una mujer que plasmó sus huellas
en una plaza en la Ciudad de México todavía existe. Una mujer devota de San Judas Tadeo, su mejor santo. Una mujer que amaba y adoraba a su tía Zoila. Una mujer que se vistió de mujer, que dijo: aquí estoy, véame, soy Francis, voltean a ver, soy paisana, soy del barrio de San Francisco de Rosco. Una mujer que buscó el glamour, una mujer que decidió darlo todo, una mujer que llegó hasta la máxima, hasta lo más alto de lo que puede llegar la vez. Y que la vida le dio o no le dio la oportunidad de continuar, y sobre todo, de muy joven, la vida de ella. Francisco García Escalante falleció el 10 de octubre de 2007 en la Ciudad de México, víctima de una trombosis. Hacía poco tiempo había ido a la iglesia de San Hipólito en la Ciudad de México, cerca de lo que es de la Alameda Central, y había pagado 30 días de misa para ella. Había viajado a la ciudad de Puebla, donde se empezó a sentir mal. Le he preguntado si tuvo VIH y eso, no lo sé, no lo voy a averiguar. Sus cosas no las veré. Esas son cosas que yo respeto por la familia, y que lo diga la familia. Es el trato de este historiador con la familia. Eso no me interesa. Me interesa el artista, lo que hemos platicado, ese personaje que se fue envolviendo. Francis se sintió mal, se lo llevaron a la Ciudad de México y cayó en coma. Cuando yo le pregunté a Carlos Flores: ¿cómo te enteraste? Dijo Carlos Flores: me encontré a su mamá yendo a la Ciudad de México y yo estaba tomando el vuelo a la Ciudad de México. Me dijo: Francis está mal. Cuando entrevisté a Mario García y le pregunté, me dijo: fue una bomba para todos los que estábamos aquí en Campeche. Tú debes de haber recordado, Mario, Felipe, tú también debes de haber recordado que la noticia de ustedes, que falleció Francis, se había acabado la historia. Personas que llegaron a cuidar de él, se fue rápido, la trombosis le cerró, se despidió de su madre. Una mujer que la prensa había puesto su máximo exponente, nunca se iba a olvidar. Ahora sí, la prensa estaba de acuerdo. Ahora sí, la prensa decidía. Una dama con gran valor de hombre, dice la revista Rubén Cervera. Ya no estaba aquella que se alzaba la mano, ya no estaba aquella que se ponía los grandes plumajes, ya no estaba, porque la prensa entonces decía: pierde Campeche otra estrella, el Expreso de Campeche lo estaba sancionando, Crónica de Campeche lo sacaba, Tribuna de Campeche lo sacaba. Los campechanos estaban enterando que Francis había muerto. Muchos campechanos estaban esperando el ataúd, muchos campechanos estaban esperando el cuerpo, y nunca llegó ese cuerpo. Telenovelas, ¿se acuerdan? También sacaban personas, se acordaban la luz de Francis ahí con su padre, después cuando cumplió los 27 años, que dijo: yo no tengo que perdonar a mi papá. Mi papá falleció de cáncer de próstata. La gente leía esto, los campechanos: murió Francis. Los sanfrancisqueños se había muerto su artista. Los sanfrancisqueños, como Rosco, sabían que el gran exponente que había parido el barrio San Francisco había fallecido. Lo estaban esperando. Sin embargo, esa imagen impactaba a Francis. Y abajo hay un texto que dice: no quiero que lloren por mí, que sea lo que Dios quiera, no lo veas como algo tan natural. ¿Sabe a quién se lo dijo? A su mamá Zula. Estas palabras de Zula lo dijo a la prensa. Y ella siempre se lo decía a doña Zula: yo no quiero verte partir tu vida, voy a ser yo que voy a ir. Y la vida se lo puse, porque amaba tanto a su madre como para soportar un dolor tan grande. Adiós al mejor de América Latina. Homenajes como aventurera al gran Francis. Mensajes como el que dejó Jesse Martínez en la prensa de aquel momento, que dijo: Francis fue luchón, trabajador y sobre todo buen amigo. Me quedo con aquellas palabras de él. Personajes como Silvia Pinal y María Victoria Tavián. Y doña Zula Escalante había entonces recibido las cenizas de su hijo. El cuerpo no llegó por cremar, y esa imagen había llegado, cuando yo la vi, recordé muchísimo entonces el mensaje de Zula. Cuando escribo este libro, que a veces lo escribo muy tarde, como ahora, que eran las 8 o 9 de la noche,
Él va a ir a sentarse a la oficina 3. ¿Y usted está escribiendo? Sí, estoy escribiendo. A mí si me preguntan qué hace un cronista, eso es lo que hace el cronista. Esa es la investigación que hace un cronista. Es lo que hace un investigador de casas. Me tratan de preguntar ya si almorzaste. No, no he almorzado. Prefiero estar aquí por y para ella, por ustedes. Doña Zula tenía a su hija en los brazos. A Francis lo traen, lo suben a aquel barco llamado Recillo, les bajan sus cenizas en el mar de Carlos, a la altura donde estaba aquella mujer espectacular, aquella mujer que no tenía pelos en la lengua, decía Leonela, aquella mujer que supo de dónde salió, aquella mujer que se vistió de mujer, aquella mujer que de chica fue cuidado, aquella mujer que hizo en su vida lo que hizo de forma correcta, siempre dejando en alto el nombre de Campeche. Amigos, y me falta poner todavía muchos de ustedes como Mario Sánchez y muchas fotos, Mario García. Y esta foto siempre la voy a usar porque ven que tiene acá su soguilla que tenía unos niños de Leonela, y esa soguilla se la había regalado un cubano que le dijo te va a cuidar por siempre y para siempre. No sé dónde está la soguilla, voy a dar con ella, porque este historiador no va a cerrar este libro hasta que encuentre la soguilla y se la traigan ustedes, y esa persona que la tiene la va a entregar, porque esto es de los campechanos, esto es para el museo de los campechanos, y esto es de Campeche. Una persona, a mí, textos de Leonela, me ha contado todo, le he preguntado a Leonela de todo, y un día le pregunté a Leonela en esa entrevista, ¿tú dices algún día ver o enamorada a Francis? Y me contó cómo. Ahora se estrelló su carro a Coca-Cola, pero me olvidaba el nombre del otro día. Y Leonela me lo contó. Cómo era su ambiente, en qué mundo se preparaba, cómo se vestían, cómo se colocaba el peine, cómo se ponían las tetas, cómo se organizaban para el opening. Una mujer, Francis, una mujer disciplinada, regañaba, sí, regañaba porque le gustaba que el show fuera perfecto, pagabas por ir a verlo. Leonela me lo contó, Leonela me contó todo. Por eso Leonela voy a hacer un libro, le voy a hacer un libro. Una mujer llamada Leonela Álvarez del Río, que también fue show business, que participó con Francis, que estuvo en el show, que estuvo imitando Gloria Trevi, que estuvo Leonela en el opening y en el cierre del Cielo Felipe, cuerpetazo. Y que también me da este libro, y se lo voy a presentar. Y acá la diferencia va a ser que ella está viva y me va a contar muchísimas cosas. ¿Cuántos premios hubo? Me va a contar. A ver. Una mujer que yo siempre he dicho, merece un reconocimiento en Campeche. Me da gusto que estén trabajando en la alcaldía de Campeche. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Me da gusto que sea reconocida como mujer, que tenga su propio espacio en el grupo LGBT. Una mujer que está luchando, una mujer que presenta propuestas en el Congreso para que se den las condiciones laborales. Y es ella. Se lo dije, Leonela. Y tengo fotos de Leonela increíbles, unos payasitos, ¿sí? Tremendos. Una persona, Francis, que dejó diseños, una persona que dejó diseños como esos que me dio Mario García, que nunca se llevaron a la práctica. En mi libro ahí van a estar, muchos diseñadores lo van a llevar a la práctica con consentimiento de la vida. Una mujer que dibujaba, diseñaba, metía colores, hacía trazos. Una mujer que lo daba todo. Una mujer que nunca tuvo un momento para decidir y dejar de hacer lo que le gustaba. Todo lo que yo tengo en archivos, su hermana Martina Escalante, la que ustedes ven ahí conmigo, han sido cantidades enormes de archivos que he revisado, uno por uno. Mi querido estimado griego, uno por uno. Dice mi esposa por allá, ¿cómo tienes paciencia? Para eso estudié. ¿Cómo te gusta? Para eso estudié. Dice, es que tú me quieres más del papel que a mí. No me importa que te quede. Pero la idea de tener ese papel en tus manos y solamente agarrar el lujo de revisar
revisar. Me decía, la semana pasada presenté esta conferencia vía virtual en el Colegio de Michoacán y me dijo unos doctores que solamente con los diseños tienen una tesis doctoral. Solamente con los diseños. Uno diseño que he revisado uno por uno. Y así como, ¿se acuerdan ustedes esos árboles fotográficos? Que le ponía, tenía una especie de registro y le ponía un nylon. Yo la tenía todas esas fotos allá, se lo dije, así me la enseñó. Esas fotos son de máquina generativa. Unos archivos, cuando llegan a mis manos, vean cómo los voy revisando, los limpio. Si encuentro un pedacito de papel rojo, lo pego y tanto de que hay. Este era un rompecabezas del archivo. Unos archivos que están, como estaban, ya los estiré rostro, ya los desdoblé, porque son archivos familiares, en carpetas, teléfono. Archivos que diario reviso. Llego a mi oficina a las 8 de la mañana, desayuno, después de cuarto estoy sobre esos archivos. Mi mundo desaparece. A veces entran en mi oficina, de repente me dice, ¿qué haces? Mío. Estoy muy Francis, sueño con ella. Es que tanto lo que yo traigo aquí, que sueño con ella. A veces estoy en la casa, son las 10 de la noche, a veces me duermo temprano a las 8. Y estoy pensando, ¿qué voy a hacer mañana conmigo en la oficina? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a revisar de ella? Unos archivos como su libreta de los sueños, en las cuales voy revisando cada uno. No hay ninguno que no haya revisado, no hay ninguno que no haya puesto en orden. Puse en orden todos los que se encontraban, los limpié, los acomodé. Hay fotografías firmadas por ella, por ejemplo, en esta casa le dedica a Mario García. Cuando Mario García es uno de los exponentes empresarios más grandes y que es el que ha puesto el primer bar ahí en Campeche llamado Segura, y que el cambio puso otra. Unos archivos que ya están en manos de Martina, los tengo todos digitalizados, no hay prensa que se me escape, seguimos detrás de la prensa. Tengo que buscar más vestido de Hildur Ortega en el 77, tengo que buscar qué dijo la prensa cuando fue reina de reinas, cuando fue reina del carnaval del comité de eventos especiales, qué pasó con la prensa, qué decía la prensa en su momento, vamos a revisar. Una mujer que ha escrito su propio historia, una mujer que escribe. Radio de la Torre les agradece su presencia en esta conferencia dentro del programa de actividades del Orgullo LGBTIQ+, que organiza el Ayuntamiento de Campeche. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos están acompañando en esta especial ocasión. Vamos a presentarles, bueno, quien no conoce al ponente del día de hoy, historiador, investigador, ha publicado diferentes libros, ha estado en ediciones de revistas importantes y ha hecho una compilación importante sobre la vida y obra de un peculiar personaje. Toda una personalidad dentro del ambiente artístico, no solamente campechano, no solamente regional, nacional, sino también internacional. Queda para todos ustedes en la voz del maestro don Enrique Pérez Durán, nuestro cronista de la ciudad, la conferencia Francis, la fantasía hecha mujer. ¡Bravo! Muchísimas gracias por la presentación. Voy a pedir el auxilio a la gente de Luis para que puedan poner la imagen en la pantalla que se fue mientras hacemos los agradecimientos. Primero que nada quiero agradecer muchísimo también a la alcaldía de Campeche por esta invitación como parte de un trabajo que vamos a estar presentando. Déjenme comentarles antes de iniciar todo esto, es un trabajo de investigación que estamos llevando a cabo, que iniciamos precisamente desde el año pasado cuando hicimos un homenaje a Francis. Este trabajo de investigación dio como resultado, como van a ver ustedes, esta ponencia. Me preguntaba hace rato de Lorena, de otros enlaces, entonces van a ver ustedes prácticamente es una ojeada de lo que estamos haciendo. Llevamos más de 400 cuartillas escritas y creo que todavía queda una parte que considero que lleva el 70% de este libro.
Francis, personajazo muy interesante esto de Campeche, y sobre todo un personaje con mucha importancia, sobre todo lo que viene siendo el gran este. Y vamos a ver, si se va la imagen, vamos a ir terminando un poquito. Vamos a conocer un poco la historia de Francis. Si me van a escuchar, ¿verdad? Porque la gente lo dijo. Vale, la primera nota que yo tengo con Francis, ese primer nota que yo tengo con Francis, fue el 10 de octubre de 2018, cuando un servidor aún todavía era subdirector de cultura en la administración pasiva. Recuerdo de aquella ocasión, creo que estaba conmigo en aquella ocasión cuando llega Martina, y me pregunta, yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y dice, bueno, hoy es el aniversario de la muerte de mi hermana. En ese momento, créanme que conozco parte de la historia de Francis, y sobre todo en caso con la historia de Francis en el momento decidí, yo le pregunté si había habido algún homenaje con respecto a, desgraciadamente, Campeche, hablando del Estado, nunca le cumplió esa parte de Francis para poder homenajearla. Esas, decía Francis, sus palabras fueron, nunca fueron frente a su tierra, sino que tuvo que salir de sus fronteras para hacer lo que era. Francis, ahí lo tienen ustedes, Francisco de Carmen García Escalante, nació el 7 de abril de 1951 en la ciudad de Campeche, hijo de Francisco García Jesús y doña Zula Negri de los Ángeles Escalante de González. Recordamos un poco de su historia de Francis. Su padre lo va a abandonar cuando su madre estaba recién embarazada, tenía 3 meses y su padre lo abandona. La historia que yo recolecto de esas entrevistas que tengo, la vida no dio la oportunidad de conocerlo físicamente a Francis, muchísimas cosas me contaría el Entonces, Francis es una persona, me han dicho, un niño muy querido, un niño muy esperado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, doña Zula mencionaba que había tenido 2 abortos, entonces un tercero estaba esperando a este niño, por eso lo defendió a la espada con todo lo que podía encontrar en una sociedad homofóbica que podía encontrar en los años 60. Doña Zula queda sola prácticamente, don Francisco la abandona, y la historia comenta que él la abandona por esa otra mujer. Era un trompetista, él andaba tocando en unas orquestas, pero al final de cuentas él conoció a una mujer que se entró a la prostitución y se va con ella para quedarse doña Zula sola y adelante con sus hijos para las amigos, son 6 hermanos. Esta fotografía que ustedes van a ver es cuando él tenía 1 año. Esta fotografía es su hermana Martín Escalante, nos proporciona mucha información de las fotografías que ustedes están viendo. Y vamos a ver un poquito bájalo si quieres, vamos a ver tantito nada más para que puedan entender. Sí, güey, pasa, sí. Bueno, mientras va preparando todo eso, me comentaba efectivamente que el caso de Zula, porque Zula siempre se intentó estar sola, no tuvo el apoyo, decía ella, de un marido, el apoyo de amigas, el apoyo que pudiese tener con respecto a, estanciar un poquito, con respecto a lo que venía haciendo su familia, se lo vamos a llamar a mamá. Entonces, entonces, doña Zula va a tener a Francisco, dice efectivamente fue el mismo esperado. Cuando nace, es una persona que era lo mejor que le había pasado, lo mejor que tenía y lo mejor que podía haber tenido. Tenemos la fotografía que estaba enseñando cuando tenía 1 año, un niño que siempre fue, y hablaba de un niño, no había hablado de una mamá todavía, cuando hablamos de ella. Hablo de un niño que siempre fue enfermizo, decía a su madre que siempre se enfermaba, y también cuando en los nortes chamaquitos están enfermando y el tiempo de agua que le da, dicen las señoras antiguas, el tiempo de agua que le daba. Entonces Francis padecía mucho de las anginas, siempre era muy cuidado. Pero sin embargo, algo muy importante y conocer, aquí la historia de Campeche menciona de que Francis vivió y nació
costado del Círculo del Renacimiento, Francisco García Escalante Francis. Al nacer, su madre menciona que nació en una clínica en Estados Unidos, no sé si esta clínica se encuentra acá en el centro histórico de Tomás de las Guadalupe. Debe ser la casa que se encuentra, la casa de su abuelita, doña Lolita, que se la conocía, que era doña María González Barrao, que se encuentra en la avenida actualmente en la Recho número 115, en la calle 14, barrio Santa Lucía, enfrente de la esquina de la Capitán Amalia. Esta es la casa donde Francis llegó recién nacido y donde va a pasar sus primeros 3 años prácticamente, hasta que después todo el mundo va a llegar a este lugar y es la casa, los 3 años en la casa del barrio San Francisco, todo el mundo conoció, donde pasó parte de su infancia, pasó parte de su adolescencia, para posteriormente irse a la Ciudad de México y que venía con los años y Francis bueno, va a tener otras casas con su madre, pero que esta casa de la calle, la marcada con el 103, la calle de la Sac y la Bomba Española del barrio San Francisco, es donde Francis tiene su infancia, es decir, vamos a conocer entonces a un niño que su madre era muy cuidado, lo protegía súper mucho, lo cuidaba, pero recuerden, es que decía doña Zula, es que mi hijo era una bendición de Dios que había nacido una persona que quiere cuidar muchísimo, por eso defendió cuando los maestros empezaron a atacar y le venían la tendencia homosexual a Francis. Entonces, vemos esta imagen, quizás en la fotografía que ustedes están viendo del lado derecho, vemos una imagen quizás un poco de Francis triste, pero que no, Francis de niño que fue triste porque decía Francis siempre cuando era ella, yo tuve 3 mamás, mi abuelita, mi tía, mi verdadera madre, entonces, y yo como quieres, esa parte que se menciona en la cual Francis se ponía las zapatillas y se ponía los vestidos, es una parte muy importante porque decía doña Zula, y Francis lo decía cuando ya era una personalidad muchísimo más grande. Yo quería que mi mamá me regalara una muñeca, pero no me regalaba muñeca, me regalaba soldaditos, y que es lo que hacía Francis entonces a los soldaditos, pues les pintaba las uñas, les ponía algún pedazo de cabello, y entonces buscaba la forma para poder sacar aquel femenino que tenía en su interior aquella persona. Ve usted desde muy chico, Francis, en la fotografía que está en un desfile, ya tenía esa inquietud para estar participando en festividades, en salir, en participar en todo lo que tiene que ver con el show, con la fiesta. Entonces, Francisco García Escalante, conocido como Francis, fue una persona que también padeció lo que hoy en día conocemos como el abuso público. ¿Por qué? Porque en escuela él estudió aquí en el Kinder Federico Forvel, que se encuentra en el barrio San Francisco, Orozco, que se encuentra en el barrio San Francisco, y que desde muy chico ya tenía esa tendencia. Estamos hablando que se nació en el 58, tenía 6 años, quizás era 1964 aproximadamente, 63. El que tu hijo sea homosexual era el acabose, ¿sí? El que tu hijo tuviera esa tendencia homosexual era así como, o sea, que y en Francia se la apuntaban. Es decir, entonces, aquí una fotografía con su mamá, doña Zula, que es una fotografía muy importantísima. Y déjenme decirle que Francis, cuando iba a la escuela, iba con su hermana Martina, dice que salía de la primaria. ¿Dónde estudió la primaria? Esta escuela. Muchos la deben de recorrer esta escuela, muy famosa, la escuela Miguel Hidalgo, la que se encontraba ahí sobre lo que es el parque actual del barrio San Francisco. Y Francis iba a esta escuela. Entonces, él nunca tuvo amigos en la infancia. ¿Por qué? Porque los muchachos le pegaban, los chicos le buscaban, le decían mariquita, le decían maricón, le decían ciertas cosas, y esas son las palabras correctas. Es una traducción que le hago en las entrevistas a muchas personas que entrevistados son las que me dicen. Y entonces Francis padecía ese bullying, es decir, le pegaban, había una forma de que no podía salir al recreo, la propia Martina tenía que ir a agarrarse a golpe con los chavales porque estaban molestando a su hermano. Y entonces, ¿cómo batalló doña Zula? Doña Zula, cierto día, estando Francis en los primeros años de primaria, un día él iba a salir a un bailable mexicano y se le ocurre a Francis agarrar una de las faldas de sus compañeras, se la pone y empezó a bailar y empezó a odiar la falda. Entonces fue un escándalo de que un niño se pusiera una falda y estuviera enviando y zapateando tras una niña que dio la plaza. O sea, fue el acabose, los maestros pusieron el grito en el cielo, el director mandó a buscar a doña Zula, llega doña Zula y le decía, no, es que el demonio, o sea, mándalo, me lo quiero porque este chamaco está mal. Entonces lo estaban dando, apaleando, lo estaban humillando, y doña Zula llega y le dice, a ver, señores, primero que nada me van a respetar a mí, porque él es así, y así nació. Y la palabra clásica, así me lo dio Dios, y ustedes lo van a respetar.
Entonces vean ustedes entonces cómo la mamá tiene el apoyo grandísimo hacia Francis. Y Francis se siente en esa parte apapachado porque su madre la había defendido contra los maestros y le dijo, y si no le gusta me lo dicen y lo saco de esta escuela y me lo llevo. Entonces se le ponía a los maestros en su momento, y que los propios maestros le decían, pues que tu hijo está mal, hay que meterle un psicólogo, hay que mandarle un pequeño, hay que pedirle al padre que le eche agua bendita porque el chamaco está mal. Era una situación quizás que en los años 63, 64, el ser homosexual era mal visto en Campeche, había una homofobia increíble, y aparte que estaba atacado en todo lo que daba. Francis, ¿cómo batalló todo esto? Francis lo que hizo fue ser el mejor en su generación. Francis se dedicaba a estudiar, Francis se dedicaba a sacar riqueza, Francis se dedicaba a hacer la tarea, Francis se dedicaba a cuidarse, no se metía en problemas. ¿Dónde cambia toda esa situación? Más adelante lo voy a platicar. Y aquí lo que le permite a ustedes el acoso escolar constante. Ven ustedes que la forma de mantener esas altas calificaciones es lo que ayudaba entonces a Francis a sobresalir y no se metía en problemas. Había situaciones donde Francis, por ejemplo, en su libreta hacía muchas estructuras o armaba, me decía Martina, me decía, había momentos en que llegaba y sacaba todos sus muñequitos y se ponía a ponerle faldas y los hacía show, y en su mente volaba toda una ilusión de lo que ella iba a ser un día, muchísimos años más adelante, lo que esa mujer iba a ser después, muchísimos años más adelante. Y eso que le voy a enseñar es algo que Rosco, que no se lo has visto, ustedes lo van a ver primeramente, es una libreta que Martina Escalante me dio y los digo digitalizar. Es uno de los primeros diseños de Francis. Esto que ustedes están viendo aquí es el primer diseño que yo, Aarón Durán, cronista, encontré en los archivos de Francis. Cuando yo reviso esta libreta y veo esto, vean ustedes cómo este personaje ya tenía la inquietud de los 12 años para poder armar el show. Si ustedes lo ven, ya pensaba en plumas, ya pensaba en boas de plumas, ya pensaba en toda esta característica siempre con los brazos abiertos. Y entonces, muchísimo más adelante, 4 ojos me voy encontrando esta imagen donde ya empieza él a diseñar, era él todavía, empieza a diseñar, y la libreta le llamaba Los Sueños. ¿Por qué Los Sueños? Porque ahí Francis escribía, dibujaba, diseñaba lo que él pensaba que iba a ser un día, lo que ella pensaba que iba a ser un día y que logró hacer. Esta otra fotografía que van a ver es la libreta de Los Sueños. Esta parte de aquí, en esa libreta tiene aproximadamente más de 80 cuartillas, y me encontré poesía, pero más que nada me encontré de él en ese momento, cuando era él a los 12 años, esa parte de que se sentaba y tenía 2 caligrafías, lo que nosotros conocemos como la famosa caligrafía de molde, y después tenía la manuscrita bastante bien clara, y él se ponía a hacer toda una lista para una fiesta. Entonces, en su imaginación hacía todo un show en su libreta, es decir, fulanito de tal va a venir, vestido de esta forma, va a traer esto, vamos a poner los globos. En su mente ya estaba la ilusión de hacer la fiesta. Por eso, en el barrio de San Francisco, muchos de los señores decían, es que ya no me quiero que venga a mi casa. Recuerdo que decía que el señor, sin decir nombres, ya no quiero que venga a ver a mis hijos. ¿Por qué? Porque me lo estaban a la mañana, y aparte Francis es un maricón y quiero que no venga. Pero él estaba metido en esto, sí, que estaba metido en esto, y Francis lo que estaba buscando solamente era salir de aquel lugar que se llamaba Campeche y lo van a ver. Vamos a ver entonces la otra fotografía. Estas fotos son inéditas, son diseños de a los 12 años. Y aquí vamos a ver un cambio de cómo va diseñando. Tengo, que también mi amigo Rosco me ha proporcionado algunos diseños que le hizo yo a Martina. Tengo a la mano 245 diseños de Francis. 245 diseños de Francis. Eso que ven allá, hay algunos que se lo voy a enseñar. Este que está allá es un diseño original de Francis, que nunca se llevó a la práctica, y lo van a ver más adelante, que tengo el sol amarillo y tengo muchísimos más. Entonces, tengo 245 diseños de él, todos digitalizados. Para un historiador, los archivos personales se caen a la mano del historiador, se digitalizan y se regresan otra vez. No es quedarse uno con ellos. Digitalizados hoy en día es lo mejor que te puede pasar, y se van a seguir conservando, por supuesto. Vean ustedes esos cambios que tenía, donde Francis, ahí tiene usted la firma original, aquí le ponía su nombre. Algo curioso, en los 245 diseños que tengo, solamente 4 tienen la fecha en que los hace. No los firmó, o sea, sí los firmaba, pero no le ponía el año. Entonces, imagínate sentarte con 245 diseños y sacar uno por uno, clasificando en la forma en que iba trazando sus líneas en los diseños. Vean ustedes estos otros.
Y aquí ya Francis empezaba entonces a diseñar asuntos de casamientos, de bodas, pero que bueno, todavía la imagen de las chicas, pues el rostro no era bien marcado, y que poco a poco se fue haciendo un camino. Vean ustedes aquí cómo ya más avanzados a los 12 o 13 años, Francis va a tener otra forma de poder hacer diseño. Observen ustedes cómo entonces ya le ponen los pechos a las mujeres bien marcados, la cintura, claro está. Y entonces, decía por ahí Carlos Flores cuando le entrevisté, es que hablar de Francis era algo así grande, grandísimo, muchas plumas, muchos colores, que ya no estaba haciendo de los 12 años. Vean ustedes la pluma, la boa de plumas que le llamaban en esa época, en el aspecto de travestismo, ¿no? Entonces, vean esos guantes, ¿no? Esos guantes que usaban, y lo que era que serían los grandes aretes, y que bueno, esta es su letra original, donde decía cómo se tenía que hacer todo este diseño. Y esto van a ver ustedes esta fotografía. Francis llega a la secundaria, y Francis va a estudiar la secundaria en la famosa Prevo. Se conocía como el Centro de Estudios de Prevo 922, ¿se recuerdan? Vamos a Prevo, se entraba actualmente, se encuentra aquí el famoso FOBI, y Francis va a cambiar su vida, decía Mario García cuando le entrevistaba cuando entra a la Prevo, de ser el chico que era molestado. No es que lo golpearan, lo molestaban, lo empujaban, le hacían bullying. Cuando entra a la Prevo, ya cuando entra ahí este asunto de dibujar, se empieza a juntar entonces con chicas. Entonces ya tenía amigos y amigas. Entonces, pues él ya sabía de esta onda, entonces como con las chavas era así como que, oye, usted dice en cuestión de 15 años, o te pongo un poco de maquillaje, y el relajo era bastante bien complementado, y entonces Francis busca su propio camino en Aprevo. Quiero pensar que en Aprevo también recibe algún tipo de maltrato, pero que era todavía mucho más aceptado dentro de la sociedad entre niños y niñas en esta parte. Vamos a ver entonces